Se trata de la segunda conferencia del ciclo organizado con motivo de la exposición realizada por alumnos y alumnas del Aula de la Experiencia de los Palacios y Villafranca, bajo la coordinación del profesor Paco Toledo. Era este mismo el encargado de presentar al ponente, él también profesor del aula y periodista de nuestra localidad, Álvaro Romero Bernal, quien ofreció a los asistentes una conferencia bajo el título La nueva dimensión poética de la era de los descubrimientos. Según afirmó Álvaro Romero, en las primeras décadas del siglo XVI, la literatura no solo descubre horizontes nuevos, sino que esos descubrimientos literarios, como ocurrió con el resto de disciplinas, son para siempre y forman parte de la literatura actual. La era de los descubrimientos, en este sentido, afecta a nuestra poesía castellana, que a partir del descubrimiento de tantos hitos geográficos, también descubre nuevos formatos de expresión, nuevos cauces para la lírica, precisamente en una época en que la lírica, la poesía, se hace grande definitivamente. No en vano al siglo XVI y también al siglo XVII se le conoce como los siglos de oro. El soneto, o la lira, o la octava real, o el terceto encadenado. Todo eso son estrofas que hoy en la poesía culta española son muy habituales o son capitales, podríamos decir, hoy, en el siglo XXI, pero que se descubren, igual que el resto de descubrimientos del que hablamos en este ciclo de conferencias y en esta exposición, en estos momentos, ¿no? En estos años. Entre los integrantes del círculo cortesano que acompañaba a los monarcas recién casados, se encontraba, como hemos dicho, Juan Boscán. Este hombre era de Barcelona, este catalán que había nacido, no se sabe que en esta época es complicado acertar con el año exacto en que había nacido, pero en torno al año en que se descubre América, 1491, 1492. Debió demostrarse preocupado, Boscán digo, ante el panorama poético nacional, porque era verdad que se mantenía un pujante, una corriente lírica de esencia popular, cuyo origen se perdía entre las lejanas brumas de la Edad Media, pero la poesía culta, la poesía que ya le preocupaba a los autores que firmaban debajo con su nombre y apellido, ¿verdad?, permanecía gravemente estancada todavía en los principios conceptuales y estilísticos sobre los que se había desarrollado la lírica de los cancioneros durante buena parte del siglo anterior. Hubo aquí en España un renacentista convencido que, sin embargo, estuvo en contra de aquella importación métrica. Se llamaba Cristóbal de Castillejo, no sé si le suena a alguno de ustedes. Cristóbal de Castillejo había nacido el mismo año que Boscán, más o menos en 1492, en Ciudad Rodrigo, y provincia de Salamanca. A Castillejo le entra el humanismo y todo el renacimiento por el sentido, pues cultiva todos los temas renacentistas y humanistas, pero no por esa nueva forma que procede de Italia. No le gusta la forma. Se le considera, de hecho, a Cristóbal de Castillejo el caudillo de la reacción anti-italianista. Es decir, él hace todo lo posible por impedir que ese verso endecasílabo, que al final, como sabemos, terminará triunfando, llegara y calara, ¿no?, en los poetas castellanos, ¿no? El sentido, el contenido, la forma renacentista la condensa ya Garcilaso, que es el perfecto adaptador del metro italiano. Desde luego tenemos un poeta que ya escribe en verso italiano mejor que los italianos, y lo escribe en castellano, y ese es el descubrimiento y la magia, ¿no? El endecasílabo que Garcilaso va a perfeccionar en sus églogas, en sus canciones, donde su mismo yo poético se viste de pastor para hablar poéticamente sobre el desdén primero de Isabel Freire y luego por la muerte de Isabel Freire, seguirá construyendo sonetos inolvidables. Una vez finalizada la ponencia, el Aula de la Experiencia reconoció la participación de Álvaro Romero en este ciclo, con 2 obsequios en recuerdo del acto. La próxima conferencia tendrá lugar este próximo jueves 5 de marzo y versará sobre la transformación artística del siglo XVI en un mundo nuevo, a cargo de la profesora de Historia del Arte, Concepción Muñoz Estepa.